Hola, buenas, ¿qué hay? Aquí el usuario Francisco. Bien, hoy quería hablar sobre temas de conversación sobre política, ¿no? Unas pautas que pienso que hay que respetar o hay que tener en cuenta por lo menos, ¿vale? Cuando se habla de política, porque es que observo muchas veces que se ignoran y pues esto luego trae consecuencias a lo largo de la conversación sobre temas políticos. Entonces, son como las reglas para jugar al fútbol, es decir, no se pueden hacer faltas, ¿vale? Porque es que si no, no hay juego, acaba siendo un caos, no acaba habiendo juego. Entonces, para que haya juego bonito, en las conversaciones políticas hay que también seguir unas pautas, ¿no? Entonces, pues como parece ser que mucha gente las ignora, las quería comentar aquí un poco. Entonces, una de las cosas claves que hay que entender es que cuando hablamos de política, generalmente, la mayoría de las personas, lo que estamos imaginando es el escenario en el que no somos nosotros mismos, sino que estamos hablando en nombre del país o de el conjunto, de la comunidad. Entonces es como una persona, un ente que se crea, una persona no física, que es el colectivo, ¿no? La personalidad colectiva, digamos, un poco así. Entonces, creo que es muy importante, porque es que muchas veces la gente va a lo personal, directamente va a lo personal, y a mí, por ejemplo, me preguntan, no, es que tú eres empresario, ¿sabes? Me preguntan, ya. Primero te hacen esa pregunta, después ya que según que respondas te quieren etiquetar. Y después ya, como respondas, pues sí, vale, pues entonces tú defiendes esto porque tal, tal, tal y te conviene. Entonces, automáticamente se piensa ya que esto va en interés, ¿sabes? Que como que tienes un interés específico. Oye, a lo mejor yo estoy hablando de política, pero estoy hablando poniéndome en el lugar de un ciudadano cualquiera y del ciudadano medio, medio e imparcial, ¿no? Totalmente imparcial. Desde luego es así como debería de ser y yo creo que subconscientemente al menos damos por supuesto que las conversaciones sobre política son así, porque si no sería muy fácil, ¿no? Es decir, yo soy así, yo ya sé cómo soy, tú sabes cómo yo sé cómo tú eres, y entonces pues ya sé tú qué intereses tienes y cuáles yo tengo. Entonces no tiene sentido así un debate político, ¿no? Conversar sobre política poniéndonos desde el punto de vista individualista no tiene sentido conversar mucho, porque, ¿vale? Es decir, ya sabemos cada uno en qué posición está y qué intereses va a tener. Entonces, la idea es un poco abstraerse, mentalmente abstraerse y ponerse en el lugar de ciudadano medio, digámoslo así. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, por lo menos que es algo que subconscientemente damos por supuesto que lo hacen todos y a veces no lo hacen algunos. Entonces, incluso a veces nosotros mismos normalmente lo hacemos, pero viene alguien suponiendo que no lo hacemos. Entonces, eso es un tema, ¿no? Es decir, el despersonalizar. Despersonalizar sería un poco, es una pauta, ¿no? Que por lo menos idealmente se debería seguir cuando se habla sobre temas de política. Pero, pero bueno, otra cosa que me impresiona mucho es cuando la gente habla de España aislándola en una caja. O de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, se habla de Estados Unidos y se dice, no, Estados Unidos uno puede decir, no, es que es el imperio amable o imperio generoso o el imperio del bien o la fuerza del bien. Y otro puede criticar y decir, no, 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 Estados Unidos, pero tú qué estás diciendo, Estados Unidos buenos, el país benévolo, ¿cómo que país benévolo? Y entonces, claro, sí, buscas trapos sucios y los encuentras, ¿no? Puedes hablar de Vietnam o puedes encontrar de Irak, sí, puedes encontrar cosas malas, pero es que el error ahí está en comparar Estados Unidos con un concepto abstracto, impoluto, etéreo y puro de la benevolencia, ¿no? Entonces ponemos a la benevolencia aquí arriba, aquí como algo ideal, un concepto ideal, abstracto, ponemos Estados Unidos aquí al lado y comparamos, y claro, en comparación con lo ideal, la benevolencia en su estado más absoluto, pues obviamente Estados Unidos destaca pues como mal, como cualquier otro país. Entonces, la comparación correcta sería con las grandes potencias del pasado. ¿Cómo era el Imperio Romano cuando estaba en el apogeo de sus tiempos? ¿Se comportaba bien con los vecinos o hacía guarraditas y hacía maldades? ¿Qué hacía el Imperio Británico? ¿Qué hacía el Imperio Español? Es decir, claro, tienes que comparar la gran potencia de Estados Unidos con las grandes potencias del pasado. Esa sería la comparación. Entonces, dentro de lo que cabe, sí que hay cosas muy buenas que destacar, ¿no? Como por ejemplo el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, pues lo construyeron ellos y luego lo usaron, creo que 50 o 100 años, no sé cuántos exactamente, y después lo han devuelto. Y ahora hoy en día está operado por Panamá. Entonces, y los beneficios se los lleva a Panamá. Entonces, como yo eso lo veo, por lo que tengo entendido, es un mucho mejor hacer
que otras grandes potencias a lo largo de la historia. Cualquier otra potencia a lo largo de la historia seguramente lo que hubiera hecho es: Panamá, esto es mío y hago yo lo que quiero aquí. Y esto es para mí ya siempre. Es decir, pero bueno, la cuestión aquí no es hablar de Estados Unidos, aquí la cuestión era hablar simplemente de: hay que comparar las cosas con cosas reales que existen. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando se habla de España, de la natalidad, hay alguno que dice: no, por ecología está bien que la natalidad sea baja en España. Vale, pero otra vez, no pongamos la caja en una caja de zapatos, ¿no? No pongamos la cosa en una caja de zapatos, no pongamos España sola. Es decir, hay más países en el mundo, España no está sola. Y de al lado tienes un continente que se llama África, con países como Nigeria, 180 millones de habitantes, y una natalidad creo que de 8 niños por mujer, aproximadamente. Entonces, claro, me quieres hablar tú de que todo un continente enorme de población que está creciendo de manera demográfica espectacularmente, y me quieres decir que por ecología en España pues es mejor que la natalidad no esté muy alta. No sé, quiero decir, tú mismo, tú mismo. Y por hablar un poco del tema este, bueno, pues ten en cuenta que nos afecta, nos afecta. No creas que no nos afecta porque vivimos en un mundo globalizado. Pero bueno, es otro ejemplo de cómo la gente lo pone en una caja. O, por ejemplo, otra vez, con el tema de natalidad, cuando la gente habla sobre el desempleo. Dice: no, es que natalidad más alta, ¿para qué? Si hay desempleo. Ya está. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que España es el único país del mundo? Os animo a ver el vídeo que he hecho sobre natalidad. En él comento que hay un montón de países, tercermundistas algunos de ellos, países con mucha menor calidad profesional que España, y todos tienen mucho menos paro. Luego, el problema de España, y tienen más natalidad y más población, pero lo bestia, tipo India, tipo Pakistán, natalidades enormes, poblaciones ya enormes, Pakistán 200 millones de habitantes, India 1.300 millones de habitantes más o menos. Entonces son países megapoblados con altísima natalidad y en cambio tienen tasas de paro muy muy inferiores a las de España. Luego, el problema del paro de España, eso demuestra que el problema del paro de España tiene que ver con políticas económicas, con temas burocráticos, con temas de economía y de política, y bueno, de política sobre todo, ¿no? Entonces, es otra cuestión, no tiene nada que ver con la natalidad, pero claro, en España se piensa: no, es que claro, natalidad más alta, ¿para qué? Si ya hay parados. Como si España fuese el único país del mundo. Es increíble. Me impresiona cómo la gente tiene ese grado de pensar que es el único país del mundo. Es algo que me cuesta, la verdad, me cuesta mucho de entender. Pero bueno, quiero decir, es que la prueba está de que hay trabajos, está en que muchos otros países tienen trabajo, luego hay trabajos, lo que pasa es que a lo mejor hay que quitárselos a ellos, ¿no? Es la competitividad, A lo mejor es eso, a lo mejor el problema en España que hay es un poco con la competitividad, que no nos gusta a lo mejor competir mucho, a lo mejor tiene que ver más con eso. Entonces, pero bueno, simplemente el tema de que no se puede poner las cosas en plan aislado. Luego está también el tema de la comparación parcial. La comparación parcial se compara comparar España, pues para natalidad, pues a lo mejor lo comparamos con Alemania, por ejemplo. Para deuda, pues a lo mejor lo comparamos con Japón. Y para industria, pues a lo mejor lo comparamos con Marruecos. ¿Te das cuenta? Es decir, vas buscando siempre, se va buscando alguien para que nos justifique que no, que como estamos bien. Entonces, bueno, pues hay que elegir un país y compararse todo con ese país. No se puede comparar, claro, cada parámetro con un país distinto, ¿no? Entonces, pero bueno, esta comparación parcial, ¿no? Con parámetros, parámetro a parámetro, que se hace, también no solamente se hace en negativo, también se hace en positivo a veces, ¿no? Es decir, se dice, por ejemplo, una hipotética Cataluña independiente tendría más extensión territorial que Bélgica, más población que Dinamarca y mayor Producto Interior Bruto que Finlandia. Es decir, eso no vale, tío. Es decir, tienes que coger un país y comparar todos los parámetros con ese país, ¿no? Es decir, esa comparación tan parcial, ¿no? Vas escogiendo los países, lo bueno, lo que quieres, o lo malo, lo que quieres, ¿no? Es decir, macho, es decir, ¿vale? Pero bueno, luego por concluir un poco el tema, otra cosa clave que pienso que hay que entender es que yo es que algo que la verdad es que ni entiendo. Es decir, ¿por qué los debates se ganan? Es decir, yo pienso que eso no tiene ningún sentido. Los medios de comunicación enfatizan mucho eso. ¿Quién ha ganado el debate? ¿Quién ha ganado el debate? A la gente le gusta eso, ¿no? Supongo que le gusta el morbo de ¿quién ha ganado el debate? ¿Quién ha ganado el debate? El cotilleo, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado el debate? Los debates no se deberían ni de ganar ni de perder, ¿no? Porque si realmente los debates van de ideas, ¿no? No puede haber ganador y perdedor. El problema está que
lo que estamos haciendo es otra vez personalizar, ¿no? Personalizar, y ahora es un candidato tipo boxeo, ¿no? Entonces, esto ya, entonces va de ego. Entonces la cosa ya va de ego y no. Entonces, porque muchas veces las conversaciones políticas van de eso, de ego, de yo tengo que tener razón. Yo tengo que tener razón, porque a veces se nota un contorsionismo, se hace un contorsionismo alucinante, la gente hace unos argumentos de contorsionista flipantes con tal de acabar teniendo la razón. Ese es el problema. Entonces, el problema está que hay que de entrada tener claro que las conversaciones de política deberían de ir sobre ideas, no sobre mi posición de ego y sobre yo tengo que ganar. Porque claro, si lo planteamos como un deporte, ¿no? En plan boxeo uno contra uno, o tenis uno contra otro, o fútbol, un partido unos contra otros, es decir, y quienes ganan y quienes pierden, pues claro, ya no es un debate de ideas, realmente es un debate de personas, de puntos de vista, de autores, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es eso, los debates no deberían de ser se ganan o se pierden, pues son ideas. Entonces, se debe de argumentar y quien presenta los argumentos más correctos pues va convenciendo al otro, pero no nos quedamos cada uno atrincherado en nuestras posiciones y pegando cañonazos al otro y yo tengo que tener razón y yo. Entonces, yo pienso que están mal planteados los debates, no tiene sentido hablar de que un debate lo gana uno o lo gana otro, lo debería de ganar siempre las ideas. Y se debería de quitar todo el ego, y ya está. Y lo digo muchas veces, a mí mis opiniones, yo no estoy casado con mis opiniones, ¿no? Que me convenza, que me venga con buenas opiniones, me las argumente bien, eso sí, claro, si me empiezas a tirar cañonazos, a insultarme, a decirme que no, que estoy equivocado, a gritarme o a hacerme cosas así, no me vas a hacer cambiar de opinión así. Como mucho incluso conseguirás que me aferre más a las opiniones porque digo, bueno, pues si no tienes más remedio que pegar cañonazos, es que probablemente los argumentos que estoy defendiendo son buenos, porque no me presentas otros, vienes en plan a lo agresivo, luego no, así demuestras que probablemente tengo razón en lo que estoy diciendo. Entonces, buenos argumentos me convencen y ya está, y no tiene que pasar nada. Entonces, eso yo pienso que son cosas claras, básicas, probablemente haga más vídeos en el futuro conforme vaya descubriendo, pero cosas básicas que deberíamos de tener todos cuando hablamos de política, ¿no? Tener claras estas ideas básicas, de no hacer cosas de ego. Pues es que si lo piensas realmente es todo tan absurdo luego, se vuelve tan absurdo. Yo pienso cosas como por ejemplo los rojos, o los comunistas, o los fascistas, los nacionalistas. Mucha gente en España, todavía la gente mayor tiene recuerdo sobre la guerra civil. Y claro, pero si te das cuenta, la guerra civil no tenía nada que ver con ideología. Si lo piensas, no tenía nada que ver con ideología. La gente se ha quedado con eso, con que, los comunistas malos, o los nacionalistas malos. Se han quedado con eso, pero no tenía nada que ver con eso. No tenía nada que ver con eso. La guerra civil tenía que ver con que, pues supongo que España, los españoles tenían ganas de guerra. Básicamente, habría pasado la Primera Guerra Mundial, la Segunda todavía no, pero la primera sí, pues le apetecería a la gente zurrar y pues la gente zurró, hizo lo que quería hacer. Pero, si te das cuenta, unos asesinaban, unos mataban porque otros habían matado. Entonces, y otros habían matado porque otros habían matado a otro. Y entonces, los de un bando habían matado a los de otro. Y los del otro matan entonces para vengarse. Entonces, ahora los otros se quieren vengar. Pero el anterior realmente no mató, sino que a lo mejor fue un accidente o fue una paliza. Y el anterior de la paliza, pues lo que le hizo fue a lo mejor una agresión, un puñetazo. Y a lo mejor el anterior lo que le hizo fue un empujón. Y el de antes del empujón, lo que a lo mejor le hizo al otro fue un insulto. Y antes de insultar, el otro lo que hizo fue comentarios y burla. Entonces la cosa va escalando. Comunismo, fascismo, nacionalismo, son todas excusas al final, para al final cascarse. Son etiquetas que nos gusta ponernos mucho. Este es esto, etiquetar y atacar. Supongo que es la naturaleza primitiva del ser humano. Pero bueno, insisto, se va rebobinando toda la guerra civil, esto es una escalación de acciones, porque el que al final mata, realmente, en la guerra civil, seguro que no lo tenía en la cabeza. No, porque tus ideales no son los correctos. No somos tan intelectuales generalmente. Las masas de gente no son tan intelectuales como para tener una idea. No, porque la organización de los recursos económicos correcta es una distribución de los recursos entre todos los participantes de la economía. Y por eso voy a matar a todos estos porque no estoy de acuerdo. Así no matan a los comunistas. Matan porque te han matado a los míos. Y yo mato porque han matado y otros matan. Es decir,
No, es decir, hay que evitar eso también, ¿no? Es decir, que escalen las cosas y la gente se vuelve ahí apasionada, ahí, agresiva, ¿vale? No. Pero bueno, voy a cerrar ya el vídeo, creo que estoy aquí alargando mucho. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, posiblemente no, probablemente no, muchos vídeos no gustan, pero bueno, si te ha gustado, si por alguna casualidad te ha gustado el vídeo, te animo a que le des un buen me gusta. Si no te ha gustado, como siempre, no hace falta que pongas un no me gusta, ¿vale? Puedes poner en los comentarios, me encantaría ver lo que tienes que decir, lo que quieres decir al respecto. Y bueno, pues te animo también a que te suscribas, estarás actualizado con las próximas publicaciones. Y tanto si te gusta el vídeo como si no, muchísimas gracias por haber estado ahí, muchísimas gracias por haberlo visto y espero verte en el próximo vídeo. ¡Adiós!